14 de marzo de 1942, 10:15 de la mañana, cuartel general de la Marina Imperial Japonesa, Tokio. El vicealmirante Nishizo Tsukahara sostenía un documento que jamás debió existir, un informe consolidado sobre las pérdidas aéreas sufridas contra los tigres voladores americanos en los últimos 3 meses. Los números eran tan devastadores que inmediatamente lo clasificó como ultra secreto y emitió la Orden Naval 127S, descubierta apenas en 1993 en los archivos de guerra de Tokio. Efectivo inmediato. Todas las unidades cesarán de reportar pérdidas específicas en combate contra aviones P-40 del grupo conocido como Tigres Voladores. Tal información es perjudicial para la moral y se considerará acto de traición si se divulga. ¿Qué llevó al pánico al alto mando japonés? Números que desafiaban toda lógica militar. Entre diciembre de 1941 y marzo de 1942, los Tigres Voladores, operando con nunca más de 50 P-40 Warhawks simultáneamente, habían derribado 217 aviones japoneses confirmados. Las pérdidas de los Tigres Voladores: solo 14 P-40 en combate aéreo, una proporción de 15.5-1. Para ponerlo en perspectiva, la doctrina militar japonesa consideraba aceptable una proporción de pérdidas de 1-1 contra fuerzas tecnológicamente equivalentes. El problema comenzó el 20 de diciembre de 1941. Cuando llegó el primer informe detallado del frente, el mayor Mitsuo Fuchida, quien había liderado el ataque a Pearl Harbor solo 13 días antes, recibió informes de sus escuadrones sobre China. Escribió en su diario, recuperado décadas después: los números deben estar equivocados. ¿Cómo 8 aviones americanos obsoletos pueden derribar 23 de nuestros mejores pilotos sin perder ni uno solo? Pedí un recuento 3 veces. Los números no cambiaron. Pero había algo más en ese primer encuentro que Fuchida no reportó inicialmente. Los pilotos japoneses describieron algo perturbador sobre el comportamiento de los P-40. No volaban como se esperaba. En vez de aceptar un combate individual, los americanos mantenían formaciones rígidas de 2 o 4 aviones. Cuando un Zero intentaba perseguir a un P-40 en picada, otro aparecía de la nada, atacando al perseguidor. Era una coreografía mortal que los japoneses nunca habían enfrentado. El teniente Hiroshi Okumura, uno de los sobrevivientes de aquel día, escribió más tarde: fuimos entrenados para ser samuráis del aire, luchando duelos de honor. Ellos luchaban como una jauría de lobos, sin honor, pero con una eficiencia terrible. Claire Chennault, comandante de los Tigres Voladores, había desarrollado un sistema táctico específicamente para explotar las debilidades japonesas. Sus pilotos recibieron órdenes estrictas: nunca enzarzarse en combate individual, siempre atacar en parejas o cuartetos, usar la altitud y la velocidad en picada, nunca intentar seguir a un Zero en una curva. Era un enfoque científico para el combate aéreo, completamente opuesto al código del samurái aéreo japonés, que valoraba los duelos individuales y la habilidad personal. Chennault había pasado años en China antes de la guerra, observando las tácticas japonesas durante el conflicto sino-japonés. Mantenía cuadernos detallados donde anotaba cada maniobra, cada patrón de ataque. En un memorando para sus pilotos fechado en noviembre de 1941, escribió: el piloto japonés promedio tiene 500 horas de vuelo. Ha sido entrenado en acrobacia aérea desde niño. Ustedes no pueden vencerlo en sus reglas, así que no jueguen su juego. El Zero es una obra de arte, pero tiene defectos fatales. No tiene blindaje, no tiene tanques autosellantes. Está hecho de aleación ligera que se incendia como papel. Un disparo bien colocado y se convierte en una antorcha. Nuestros P-40 son tanques voladores en comparación.
Usen eso. El documento más revelador sobre el impacto psicológico provino del capitán Yasuo Kuwahara, comandante del 12º Grupo de Caza Naval. El 8 de enero de 1942, después de perder 11 ceros en un solo enfrentamiento contra 4 P-40, escribió un informe desesperado. El enemigo no lucha con honor, atacan desde arriba, disparan y huyen. Cuando intentamos perseguirlos, otra pareja ataca desde arriba. Es como luchar contra fantasmas. Nuestros pilotos están desarrollando miedo a volar cuando saben que hay P-40 en el área. Lo que Kuwahara no mencionó en su informe oficial, pero confesó en su diario personal, era aún más alarmante. 3 de sus mejores pilotos habían solicitado ser transferidos a unidades de bombarderos. Preferían volar en aviones más lentos y vulnerables que enfrentarse a los P-40 de nuevo. Uno de ellos, el teniente Jiro Tanaka, había sido uno de los ases más prometedores de Japón, con 7 victorias confirmadas antes de encontrarse con los tigres voladores. Después de ser el único sobreviviente de una formación de 6 ceros, nunca más voló en combate, alegando problemas de visión que los médicos no podían diagnosticar. La situación empeoró en febrero de 1942. El teniente comandante Takeo Tanimisu lideró una fuerza de 32 ceros y 18 bombarderos Ki-21 contra Rangún. Fueron interceptados por 8 P-40 de los tigres voladores. En 17 minutos de combate, los japoneses perdieron 19 aviones, 11 ceros y 8 bombarderos. Ningún P-40 fue derribado. Cuando Tanimisu reportó estos números, fue acusado de cobardía e incompetencia. Fue solo cuando otros sobrevivientes confirmaron los números que el mando aceptó la devastadora realidad. Pero los detalles de este combate eran aún más humillantes. Los P-40 habían ejecutado lo que Chenault llamaba golpe y fuga, picadas a alta velocidad seguidas de ascensos usando la energía acumulada. Los ceros, superiores en maniobrabilidad, pero inferiores en velocidad en picada, no podían responder. Cada pasada de los P-40 derribaba 1 o 2 aviones japoneses. Era como presenciar una demostración de tiro al blanco, con los japoneses como blancos. El artillero de uno de los bombarderos Ki-21, el sargento Kenji Yamamoto, sobrevivió saltando en paracaídas y fue capturado. En su interrogatorio dijo: «Vi el cero de mi comandante explotar en llamas, luego otro y otro. Caían como hojas en otoño. Los americanos ni siquiera necesitaban girar. Solo se lanzaban en picada, disparaban y subían. Picada, disparo, ascenso. Era una máquina de matar». El impacto en la moral japonesa fue catastrófico. Los pilotos comenzaron a desarrollar enfermedades psicosomáticas antes de las misiones donde se esperaban P-40. El término insecto tigre comenzó a circular, refiriéndose al miedo paralizante a los P-40 con sus distintivos dientes de tiburón pintados. Documentos médicos de la época muestran un aumento del 400% en pilotos reportando malestar repentino cuando eran asignados a misiones sobre territorio de los tigres voladores. El médico jefe de la base aérea de Cantón, el doctor Yoshio Nakamura, documentó casos extraordinarios. Pilotos veteranos con cientos de horas de combate desarrollaron temblores incontrolables al oír el sonido de los motores Allison, el motor usado en los P-40. Un caso particularmente severo involucró al teniente Masao Sato, quien había sobrevivido a 3 encuentros con los tigres voladores. Desarrolló una condición: su vista se nublaba cada vez que miraba hacia arriba, la dirección de donde los P-40 Warhawks generalmente atacaban. Los exámenes oftalmológicos no encontraron nada físicamente malo. Era puramente psicológico, una sombra de terror
que se instalaba en su mente. El 23 de febrero de 1942, ocurrió el incidente que forzaría la censura total. Durante una sesión informativa para nuevos pilotos en la base de Hanoi, el veterano instructor, el capitán Mitsugu Kofukuda, presentó las estadísticas reales del combate. De 100 pilotos presentes, 31 solicitaron una transferencia inmediata a otras unidades. 12 alegaron problemas médicos repentinos. El informe de este incidente llegó al emperador Hirohito, quien personalmente ordenó una investigación, pero el informe no mencionaba el pánico que siguió. 2 pilotos intentaron desertar esa noche. Fueron capturados en la estación de tren. Un tercero, el subteniente Yoshio Harada, cometió seppuku, dejando una nota que decía: «Prefiero morir con honor por mis propias manos que ser abatido como un pájaro por los demonios americanos». El comandante de la base, el coronel Ichiro Sasaki, quemó la nota y reportó la muerte como un accidente durante el mantenimiento. Un secreto vergonzoso. Quemado junto con la nota, como un intento desesperado de silenciar el terror, la respuesta del mando japonés fue doble. Primero, la Orden Naval 127S, prohibiendo reportar bajas específicas contra los P-40 Warhawks. Segundo, una campaña de desinformación interna. A los nuevos pilotos se les decía que los Tigres voladores tenían cientos de aviones. Eran pilotos veteranos de la guerra en Europa y usaban tecnología secreta británica. Todo mentira, pero necesario para explicar las devastadoras pérdidas sin admitir inferioridad táctica. Una mentira colosal para ocultar una verdad amarga. La campaña de desinformación fue elaborada. Crearon historias falsas sobre pilotos de los Tigres voladores, ex ases de la RAF, con decenas de victorias. Inventaron tecnología secreta, un nuevo tipo de mira que garantizaba aciertos a largas distancias. Hasta difundieron rumores de que los P-40 Warhawks usaban un nuevo tipo de combustible que los hacía 30% más rápidos. Cualquier cosa para evitar admitir que estaban siendo derrotados por tácticas superiores y no por tecnología superior. Una estrategia desesperada para salvar la cara ante el desastre. El piloto de los Tigres voladores, Robert Duke Hedman, acreditado con 10.5 victorias, captó la esencia de la superioridad táctica en una carta a casa. Encontrada en sus archivos personales, los japoneses vuelan como artistas, cada uno tratando de ser un héroe. Nosotros volamos como un equipo de fútbol americano. Ellos hacen acrobacias bonitas, nosotros hacemos touchdowns. Al final del juego, el marcador es lo que importa, no el estilo. Una metáfora brutal, pero precisa. Hedman también describió la meticulosa preparación antes de cada misión. Chennault hacía que sus pilotos estudiaran siluetas de aviones japoneses durante horas. Practicaban la identificación hasta que podían distinguir un cero de un Ki-43 a 2000 metros de distancia. Cada piloto recibía tarjetas con los puntos débiles específicos de cada modelo japonés. Para el cero, apuntar a la cabina o a los tanques de combustible en las raíces de las alas. Para el Ki-43, el motor era vulnerable a los disparos frontales. Era un enfoque académico para matar, transformando el combate aéreo en ciencia fría, calculadora, precisa. El análisis técnico revela otro factor crucial: el armamento. Los P-40 Warhawks de los Tigres voladores fueron modificados con 6 ametralladoras Browning calibre 50, convergidas para concentrar el fuego a 250 metros, con cada arma disparando 13 tiros por segundo. Un P-40 descargaba 78 proyectiles de 12 milímetros por segundo sobre un objetivo. El Cero, con su construcción ultraligera,
se desintegraba bajo tal volumen de fuego. Un veterano japonés describió, era como ser golpeado por una pared de metal. El avión simplemente se deshacía. Una descripción escalofriante de la potencia de fuego. Pero había más en la historia del armamento. Chennault había experimentado con diferentes tipos de munición. Descubrió que alternar balas trazadoras, incendiarias y perforantes de blindaje creaba un efecto devastador. Las perforantes atravesaban la estructura. Las incendiarias encendían el combustible y las trazadoras ayudaban a apuntar. Un piloto japonés capturado, el teniente Tadashi Minami, describió: «Vi el cero de mi líder ser alcanzado. Primero, pequeños agujeros aparecieron en el fuselaje. Luego, humo. En segundos, estaba en llamas. El piloto ni siquiera tuvo tiempo de saltar. De avión intacto a bola de fuego, en menos de 3 segundos. Pero había un componente psicológico aún más profundo. La cultura militar japonesa no permitía admitir la inferioridad. Los pilotos que regresaban de misiones donde fueron superados por los tigres voladores, a menudo falsificaban informes, alegando daños mecánicos o condiciones meteorológicas adversas, en lugar de una derrota en combate. Esto creó un círculo vicioso. El mando no entendía por qué estaba perdiendo. Entonces no podía desarrollar contratácticas efectivas. Un silencio sepulcral, una muralla de mentiras. Un caso ejemplar fue el del mayor Takeo Yokoyama, comandante del 64 Sentai, después de perder 5 aviones en un enfrentamiento donde reportó condiciones meteorológicas adversas. Fue confrontado por un subordinado que amenazó con reportar la verdad. Yokoyama respondió: ¿prefieres que nuestras familias sepan que fuimos derrotados por bárbaros inferiores? ¿Que nuestro entrenamiento de años fue inútil? A veces, la mentira honrada es mejor que la verdad deshonrosa. El subordinado accedió a guardar silencio, pero escribió en su diario: «Hoy me di cuenta de que ya perdimos la guerra. No podemos vencer a un enemigo que ni siquiera nos atrevemos a nombrar». Una confesión desgarradora, llena de resignación. El documento más extraordinario surgió en 2001, cuando la familia del general Hideki Toyo donó sus archivos personales, entre ellos una transcripción de una reunión secreta del 3 de marzo de 1942. Tojo dijo: «Si nuestros pilotos saben que están siendo derrotados 15-1 por estadounidenses volando aviones que consideramos obsoletos, el impacto en la moral será irreparable. Es mejor que crean que están luchando contra fuerzas superiores en número que inferiores en táctica. Una decisión fría y calculadora, basada en el miedo». Presente en la reunión estaba el almirante Isoroku Yamamoto, quien había planeado Pearl Harbor. Su respuesta, censurada en ese momento, pero preservada en las notas personales de Tojo, fue profética. Esconder la verdad a nuestros hombres es sembrar las semillas de nuestra derrota. Si no podemos aprender de nuestros errores porque nos negamos a admitirlos, entonces ya perdimos. Los estadounidenses adaptan sus tácticas diariamente. Nosotros todavía luchamos como nuestros abuelos lucharon. Esta guerra será decidida no por coraje, sino por quien aprende más rápido». Una advertencia trágica que cayó en oídos sordos. La censura tuvo consecuencias no intencionales. Sin informes precisos de combate, nuevos pilotos llegaban al frente completamente desprevenidos para las tácticas de los tigres voladores. Repetían los mismos errores, sufrían las mismas pérdidas. El teniente Saburo Sakai, quien se convertiría en el mayoras japonés con 64 victorias, escribió en sus memorias: «Lo peor que hicieron fue esconder la verdad.
Cada nuevo piloto tenía que aprender de la manera más difícil lo que podría haber sido enseñado en una sesión informativa de 10 minutos. Una verdad devastadora. Sakai elaboró más en sus memorias póstumas, publicadas en 2000. Perdí a 3 compañeros de ala en mi primer encuentro con los tigres voladores. Todos cometieron el mismo error. Intentaron perseguir un P-40 Warhawk en picada. Yo sobreviví porque vi morir al tercero y entendí el patrón. Una experiencia brutal que costó la vida a sus camaradas. El peso de la verdad. Si nos hubieran avisado, esos hombres estarían vivos. Pero el alto mando prefirió conservar la ilusión de invencibilidad antes que preservar vidas. Aprendí ese día que nuestros verdaderos enemigos no eran los americanos, sino nuestra propia arrogancia, ¿entienden? Nuestra soberbia. En abril de 1942, la situación se volvió tan desesperada que el alto mando japonés consideró usar ataques kamikaze, 3 años antes del primer ataque kamikaze oficial. El plan, descubierto en documentos capturados, era simple. Si no podían derrotar a los P-40 Warhawks en combate, chocaban contra ellos. Un suicidio masivo. El plan fue rechazado, no por consideraciones morales, sino porque calcularon que perderían 3 pilotos por cada P-40 destruido. Peor que en combate convencional. Una masacre. El documento que detallaba el plan, encontrado en los archivos navales de Yokosuka, revelaba el desespero. El capitán Masahisa Uemura proponía: seleccionaremos pilotos voluntarios con enfermedades terminales o sin familia. Equiparemos ceros con 250 kilos de explosivos. En el momento del impacto, la explosión garantizará la destrucción del P-40. El plan fue vetado por el vicealmirante Nishizo Tsukahara, con una anotación marginal que decía: si recurrimos a esto ahora, ¿qué haremos? ¿Cuándo enfrentemos a sus bombarderos? Una pregunta que resonó en el silencio de la derrota inminente. El impacto económico también fue devastador. Entrenar a un piloto de cero requería 700 horas de vuelo, con combustible, mantenimiento e instrucción. Cada piloto costaba el equivalente a $2 millones modernos. Perder 15 pilotos por cada P-40 abatido significaba $30 millones en entrenamiento desperdiciado, sin contar el costo de los aviones. Japón, con recursos limitados, simplemente no podía soportar tales pérdidas. Una sangría constante, una herida que no cicatrizaba. Un memorando del Ministerio de Finanzas japonés, fechado en mayo de 1942, pintaba un cuadro sombrío. Al ritmo actual de pérdidas contra los tigres voladores, agotaremos nuestra reserva de pilotos entrenados en 18 meses. El costo de reponer estas pérdidas excede nuestro presupuesto militar anual. Recomendamos enérgicamente evitar enfrentamientos con unidades P-40 hasta que se desarrollen contramedidas efectivas. El memorando fue clasificado como ultra secreto. Solo se hicieron 5 copias, un secreto que selló el destino de muchos. Mientras tanto, los tigres voladores operaban con una eficiencia brutal. Chennault mantenía registros meticulosos. El costo operativo por P-40 al mes era de aproximadamente $12,000 de 1942. Con una tasa de 15-1, cada dólar gastado por los tigres voladores le costaba a Japón $187 en pérdidas. Era una guerra de desgaste que Japón no podía ganar. Una carnicería calculada. Chennault también implementó un sistema de mantenimiento revolucionario. Cada P-40 tenía un equipo dedicado de mecánicos chinos entrenados por los americanos. Podían cambiar un motor en 4 horas, reparar daños de combate en una noche.
Un P-40 podía volar 3 misiones al día si era necesario. En contraste, los japoneses, operando lejos de sus bases principales, luchaban por mantener el 50% de sus aviones operativos. Un Zero dañado podía quedar fuera de servicio durante semanas esperando piezas. Una diferencia abismal. La verdad sobre la tasa de bajas solo se conoció públicamente en Japón en 1947, durante los juicios de crímenes de guerra. Cuando se presentó como evidencia de la incompetencia militar japonesa, causó un escándalo nacional. Muchos veteranos se negaron a creerlo, insistiendo en que los números americanos eran propaganda. Solo cuando se revelaron los propios registros secretos japoneses, se aceptó la verdad. Una verdad amarga y dolorosa. El momento más dramático llegó cuando el fiscal americano presentó el diario del coronel Toshio Ota, encontrado en su casa después de su suicidio en 1945. Ota había compilado secretamente las verdaderas estadísticas de pérdidas. Su entrada final decía: 296 de nuestros mejores pilotos muertos, 14 americanos muertos. Si estos números se conocieran, ninguna madre japonesa dejaría que su hijo se alistara. Mantuvimos el secreto y condenamos a una generación. No merezco vivir sabiendo lo que ayudé a esconder. Una confesión desgarradora. El coronel Tateo Kato, conocido como el destructor de B-17 por sus tácticas contra bombarderos, hizo una admisión reveladora antes de su muerte en 1942. Podemos derribar 100 bombarderos, pero si perdemos 15 cazas por cada P-40, perdemos la guerra. Los americanos entendieron algo que nosotros no. La guerra moderna no se trata de honor individual, se trata de matemáticas, una ecuación implacable. Kato había intentado desarrollar nuevas tácticas, propuso ataques coordinados de gran altitud, usando el sol para enmascarar la aproximación. Sugirió ataques nocturnos, cuando los P-40 eran menos efectivos. Incluso propuso copiar las tácticas de los tigres voladores. Volar en parejas, atacar y huir. Todas sus sugerencias fueron rechazadas como cobardes y deshonrosas. Frustrado, escribió a su esposa: sé cómo vencerlos, pero no me dejan. Prefieren morir con honor que vivir con la victoria. Esta ya no es la guerra de los samuráis, es la guerra de las máquinas, y nosotros insistimos en ser humanos. Una tragedia de proporciones épicas. La ironía final provino del propio Claire Chennault. En sus memorias póstumas, reveló que nunca esperó tal éxito. Su estimación inicial era una tasa de 3-1 a favor de los tigres voladores. La tasa de 15-1 sorprendió incluso a él. Chennault escribió: los japoneses nos ayudaron a vencerlos. Su negativa a adaptar tácticas, su obsesión con el combate individual, su incapacidad para admitir debilidades, todo esto multiplicó nuestra ventaja. Nosotros cambiábamos tácticas semanalmente, basándonos en lo que aprendíamos. Ellos volaban en 1942 exactamente como volaban en 1937 en China. Una lección de estrategia brutal. Chennault también reveló un secreto guardado durante décadas. Tenía espías en aeródromos japoneses, chinos que trabajaban en las bases, reportaban cada despegue, cada dirección tomada. Los tigres voladores a menudo sabían dónde y cuándo serían atacados con horas de anticipación. Era una red de inteligencia que los japoneses nunca sospecharon que existiera. Como Chennault escribió, vencieron no solo por tácticas superiores, sino por información superior. Sabíamos lo que harían antes de que ellos lo supieran. Una ventaja decisiva. El impacto de esta censura resonó a lo largo de la guerra. Cuando los marines americanos capturaron Guadalcanal en agosto de 1942,
Encontraron diarios de pilotos japoneses muertos. Muchos todavía creían que los tigres voladores tenían al menos 300 aviones, y eran pilotos de élite seleccionados de toda América. La realidad, que nunca fueron más de 100 pilotos en total, muchos sin experiencia de combate previa, habría destruido lo que quedaba de la moral japonesa. Una mentira que alimentó el miedo. Uno de esos diarios del subteniente Hiroshi Yamada es particularmente revelador, fechado en julio de 1942. Meses después de que los tigres voladores fueran disueltos, escribió: «Dicen que los tigres voladores se fueron, pero no lo creo. Deben estar escondidos, esperando. Ninguna fuerza humana podría haber hecho lo que hicieron. Eran demonios, no hombres». Yamada murió al día siguiente, abatido por un F-4F Wildcat de la Marina Americana, un avión inferior al P-40 en muchos aspectos. El miedo se había vuelto tan profundo que cualquier derrota se atribuía a los míticos tigres voladores. El terror se había convertido en una leyenda. Uno de los documentos más conmovedores proviene del teniente Hiroyoshi Nishizawa, el mayor as japonés con 87 victorias. En una carta a su prometida interceptada por la censura y jamás enviada, él escribió: «Dicen que somos los mejores pilotos del mundo, pero los americanos nos tratan como a unos amateurs. Hay algo que no nos están contando. ¿Cuántos de nosotros necesitamos morir antes de que admitan la verdad?» Nishizawa sobrevivió a la guerra, solo para morir como pasajero en un avión de transporte derribado. Su prometida recibió la carta hasta 1995, cuando fue encontrada en los archivos de la censura. Tenía 73 años y lloró al leer. Si hubiera sabido la verdad, le habría suplicado que desertara, pero creíamos que él estaba ganando. Creíamos en las mentiras porque eran más cómodas que la verdad. El sistema de puntuación de los tigres voladores también era revolucionario. Cada piloto recibía $500 por avión japonés destruido. Esto creaba un incentivo económico directo para la eficiencia. Compárenlo con el sistema japonés, donde la recompensa era el honor y la gloria, conceptos nobles, pero que no pagaban las cuentas de las familias de los pilotos muertos. Un piloto de los tigres voladores podía ganar en un mes lo que un trabajador americano ganaba en un año. El piloto David Lee Tex Hill, el tercer as más grande de los tigres voladores con 18.25 victorias, ganó más de $9,000 en bonos, el equivalente a $150,000 de hoy. Él comentó después: «Era extraño que te pagaran por matar, pero funcionaba. Cada cero en mi visor valía el salario de un mes. Eso me hacía apuntar con mucho más cuidado». Los japoneses luchaban por ideales abstractos. Nosotros luchábamos por dólares concretos. Puede parecer mercantil, pero ganamos, ¿no? El análisis de posguerra reveló otro factor crucial: la comunicación. Los tigres voladores usaban radios con frecuencia clara, coordinando ataques en tiempo real. Los japoneses, aún apegados a conceptos de señales visuales y formaciones rígidas, no podían reaccionar con la misma velocidad. Era como un equipo de fútbol moderno jugando contra un equipo del siglo XIX. Las reglas eran las mismas, pero el juego era completamente diferente. Una interceptación de radio japonesa y traducida después de la guerra capturó el caos. Líder a ala 2, ¿dónde está? Ala 2 no responde. Líder a ala 3, veo P-40A, estática. ¿Alguien está vivo? ¿Por qué nadie responde? Mientras tanto, las transcripciones americanas de la misma batalla muestran una coordinación precisa. Líder rojo a rojo 2, enemigo a las 6, rojo 2, lo veo, rompiendo a la izquierda, rojo 3,
Cúbrelo, rojo 4, conmigo en el ataque relámpago. Era la diferencia entre el caos y el control. En mayo de 1942, cuando los Tigres Voladores fueron oficialmente incorporados a la Fuerza Aérea del Ejército de los LKW, sus registros finales mostraron 296 aviones japoneses destruidos contra 14 P-40 perdidos en 1902. Combate aéreo, una tasa final de 21-1, pero incluso ese número era conservador. No incluía aviones japoneses dañados que nunca llegaron a la base, ni aquellos destruidos en tierra. Un informe de posguerra compilado por la inteligencia americana estimó que el número real de bajas japonesas pudo haber llegado a 400 aviones, considerando aquellos que cayeron en el camino de regreso o fueron canibalizados por piezas debido a los daños. El impacto en los recursos japoneses se calculó en más de $1.000 millones en valores actuales. Para un país ya estirado al límite, fue un golpe del que nunca se recuperó completamente. El general japonés Masaharu Homma, ejecutado por crímenes de guerra en 1946, hizo una confesión extraordinaria antes de morir. Perdimos la guerra el día en que decidimos mentir a nuestros propios soldados. Cuando ocultas la verdad a tus propias fuerzas, ya has perdido. Los americanos confiaban en sus pilotos con la verdad. Nosotros los tratábamos como niños que necesitaban ser protegidos. Ese fue nuestro error fatal. Homma había sido uno de los pocos oficiales superiores que cuestionaron la política de censura. En un memorando para el Estado Mayor Imperial, él argumentó: si no podemos confiar en nuestros hombres con la verdad, ¿cómo podemos confiar en ellos con nuestras vidas? Un ejército construido sobre mentiras es un castillo de naipes. El primer viento fuerte lo derribará. Su memorando fue ignorado y fue trasladado a Filipinas, donde su eventual derrota y captura sellaron su destino. La última palabra sobre el episodio vino de un lugar inesperado. En 1995, durante una reunión de veteranos americanos y japoneses, el expiloto de Zero Kaname Harada, entonces con 78 años, se levantó y dijo: durante 50 años creí que éramos superiores, pero desafortunados. Ahora sé la verdad. Los Tigres Voladores simplemente eran mejores que nosotros. No en valentía, no en habilidad individual, sino en pensar la guerra de forma diferente. Ellos luchaban con la cabeza. Nosotros luchábamos con el corazón. En la guerra moderna, la cabeza siempre gana. La respuesta vino de Robert R.T. Smith, as de los Tigres Voladores con 9 victorias. Entonces, con 77 años, señor Harada, usted y sus compañeros fueron los pilotos más valientes que jamás enfrentamos. Si hubieran tenido las mismas tácticas e información que nosotros, el resultado podría haber sido diferente. La guerra no fue ganada por superioridad moral o racial. Fue ganada por quien se adaptó más rápido a la realidad de la guerra moderna. Los dos veteranos se abrazaron, un momento de reconciliación capturado en una foto que se convirtió en símbolo de la curación de posguerra. Los datos históricos que acabas de conocer permanecieron clasificados durante décadas. Archivos japoneses quemados antes de la rendición, documentos americanos sellados por seguridad nacional, diarios personales escondidos por vergüenza o miedo. Muchos de los detalles más chocantes solo emergieron cuando la generación de la guerra comenzó a morir y sus familias donaron documentos personales a archivos históricos. Cada año, nuevas revelaciones emergen, pintando un cuadro cada vez más completo de la verdadera naturaleza de la guerra aérea sobre China. Si valoras este tipo de contenido histórico real, basado en documentos primarios que llevaron generaciones para ser revelados, considera el impacto que estas revelaciones tienen en nuestra comprensión de la guerra. No son solo números y estadísticas,
son historias humanas de valentía, miedo, honor mal dirigido y las consecuencias fatales de negarse a enfrentar la verdad. YouTube tiene el Super Thanks, ese corazón dorado ahí, abajo. Cuando lo usas, estás permitiendo que se dedique más tiempo a investigar archivos olvidados, traducir documentos en japonés antiguo, cruzar referencias de múltiples fuentes. Cada Super Thanks significa una historia más no contada de la Segunda Guerra Mundial que finalmente puede ver la luz. No es solo apoyo al canal, es preservación de la historia real, no la versión Hollywood. El legado de la censura japonesa sobre las pérdidas de los tigres voladores enseñó una lección valiosa para los militares modernos. Hoy, la doctrina militar americana enfatiza los After Action Reports honestos, donde las fallas se discuten abiertamente. El Pentágono tiene una frase no oficial. Recuerda los 15-1, referencia directa al desastre causado cuando ocultas la verdad a tus propias fuerzas. El coronel John Boyd, el estratega militar que revolucionó el combate aéreo moderno con su teoría OODA, observa, orienta, decide, actúa. Estudió a fondo las tácticas de los tigres voladores. Llegó a una conclusión impactante. Chenault entendió antes que nadie que la guerra aérea no se trata de aviones peleando contra aviones. Se trata de sistemas luchando contra sistemas. El sistema japonés era superior en componentes individuales, mejores pilotos, aviones más maniobrables, pero el sistema americano era superior en integración, tácticas, inteligencia, comunicación, adaptación. En la guerra moderna, el sistema siempre vence al individuo. Curiosamente, la China moderna estudia intensamente las tácticas de los tigres voladores. En 2019, la Academia de la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular publicó un estudio de 400 páginas sobre las tácticas de Chenault, llamándolas el primer ejemplo de guerra aérea asimétrica moderna. El estudio concluye: una fuerza menor pero más inteligente puede derrotar a una fuerza mayor pero rígida. El estudio chino va más allá, sugiriendo que las lecciones de los tigres voladores son aplicables a la guerra cibernética moderna. Así como Chenault usó los P-40 contra las debilidades del cero. Fuerzas cibernéticas menores pueden explotar vulnerabilidades en sistemas más grandes, pero más rígidos. La clave no es tener más recursos, sino usarlos más inteligentemente. Es una interpretación que Chenault probablemente aprobaría. Las cifras finales, compiladas de fuentes americanas, japonesas y chinas, son impresionantes. Durante sus 7 meses de operación, los tigres voladores derribaron 296 aviones japoneses confirmados. Posiblemente destruyeron otros 150 no confirmados. Perdieron 14 P-40 en combate aéreo. Perdieron 9 P-40 por fuego antiaéreo. Y perdieron 61 P-40 en accidentes operativos. El costo total de la operación fue de aproximadamente $8 millones de 1942. El daño causado a Japón se estimó en $600 millones en valores actuales. La relación costo-beneficio de 75-1 permanece incomparable en la historia militar. Pero quizás la cifra más impresionante sea esta: de los 100 pilotos originales de los Tigres voladores, 79 sobrevivieron a la guerra, una tasa de supervivencia del 79% en una de las zonas de combate más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. Comparen esto con unidades japonesas equivalentes, donde la tasa de supervivencia rara vez excedía el 30%. Era la prueba definitiva de que las tácticas de Chenault no solo ganaban batallas, salvaban vidas. Un detalle final, descubierto solo en 2018 cuando se digitalizaron archivos privados.
Los japoneses crearon una unidad secreta en junio de 1942, específicamente para desarrollar tácticas contra los tigres voladores. Nombre en código, Proyecto 15, referencia directa a la tasa de pérdidas. La unidad trabajó durante 3 meses antes de ser disuelta. Su conclusión, en un informe para el emperador: no hay solución táctica para la inferioridad doctrinal. Necesitamos cambiar cómo pensamos sobre la guerra, no cómo luchamos la guerra. El líder del Proyecto 15, el coronel Minoru Genda, quien había planeado el ataque a Pearl Harbor, escribió en 1900 sus notas personales: estudiamos cada combate, de cada maniobra, cada táctica de los tigres voladores. La conclusión es inescapable. No son mejores pilotos. Sus aviones no son superiores, pero su sistema sí. Ellos transformaron la guerra aérea en ciencia, mientras nosotros insistimos en tratarla como arte. El arte es bello. La ciencia gana guerras. Pero ya era demasiado tarde. El daño a la moral, a la economía y a la capacidad de combate japonesa era irreversible. La decisión de censurar las pérdidas, tomada para proteger la moral, terminó garantizando la derrota. La mentira que debería fortalecerse se convirtió en el veneno que mató lentamente a la Fuerza Aérea japonesa. Como dijo un veterano de los Tigres Voladores 50 años después: ganamos la guerra en el Pacífico, en los cielos sobre China. No fue en Midway, no fue en Guadalcanal. Fue cuando probamos que el mito de la superioridad japonesa era solo eso, un mito. Una vez que este mito se rompió, aunque solo nosotros lo supiéramos. Al principio, el resultado de la guerra estaba decidido. El resto fue solo cuestión de tiempo y sangre. ¿Qué aspecto le impresionó más? ¿El hecho de que Japón literalmente prohibió reportar las pérdidas reales? ¿La relación de 15-1 que desafiaba toda lógica militar? ¿O que 50 pilotos americanos cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico? Comparta en los comentarios. Y si tiene documentos o historias familiares sobre la Guerra del Pacífico, especialmente sobre aviación, compártalas. Cada memoria preservada es un pedazo de la historia que no podemos perder. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira cómoda. Esa fue la lección final de los Tigres Voladores. Una lección escrita en fuego en los cielos de China, pagada con sangre de ambos lados y finalmente revelada décadas después, cuando los archivos secretos se abrieron y los viejos guerreros finalmente pudieron contar sus verdades.